Lo que pasó el 15 de noviembre en México no tiene una sola lectura. Hay varias verdades que conviven, que se tensionan y se contradicen. Y es importante nombrarlas todas. Verdad número uno, el hartazgo social ante la violencia es legítimo. No se puede minimizar, no se puede ignorar. Verdad dos, la derecha, la misma de siempre, la élite de siempre que ha buscado capitalizar ese hartazgo, se ha colgado de movimientos juveniles como el de la generación Z y ha intentado convertir la indignación en propaganda electoral. Verdad 3. La marcha terminó en violencia, con consignas racistas, misóginas, machistas, con posturas neonazis, con periodistas heridos y con una narrativa que traiciona el sentido original de la protesta. La inseguridad en México es brutal. El asesinato de Carlos Manso es una herida abierta y la gente tiene miedo y salir a marchar por eso es válido, es necesario y quiero ser muy puntual. Pero cuando esa indignación se convierte en una fachada porque se usa para revivir al PRI y al PAN, cuando se manipula con bots, con autobuses rentados y con eslogans vacíos, entonces, a pesar de la genuina indignación y enojo de mucha ciudadanía, la marcha se pierde, bueno, gran parte de su esencia se pierde en esa protesta, porque se instrumentaliza por políticos y por empresarios con intereses políticos, quienes la convierten en un simulacro. Ahora, ¿quién marchó realmente? La marcha del 15 de noviembre se vendió como una marcha juvenil, como rebelión de la generación Z. Pero lo que vimos fue otra cosa. Marchó una mayoría que representa más a los dragones celestiales que a los Mugiwaras de Luffy. Y si no entiendes esa referencia, es porque no comprendes el movimiento de la generación Z. Y muy probablemente tampoco perteneces a él. Ok, ¿nos podrían explicar qué significa ese emblema que están cargando? Esto es un anime de OneDrive que empezó en Nepal, que es un símbolo de libertad y de lucha. La generación Z no se moviliza por eslogans como libertad, patria y familia. Se moviliza por causas reales, por feminicidios, por racismo, por clasismo, por salud mental, por justicia climática, no por revocaciones de mandato ni por nostalgia de poder. Y aquí vale la pena detenernos, porque mucho se dijo que esta era la marcha de la generación Z. Sí siguen siendo los titulares, pero ¿dónde estaba la generación Z? Soy de la generación A y vengo a apoyar a los de la generación Z. Me considero un joven de centro derecha. Esta marcha fue convocada como de la generación Z, pero veo muy pocos jóvenes aquí. No, yo sí veo muchos. Y no veo ni el 10% de jóvenes. La generación Z no es apática. Es una generación que creció en medio de la precariedad, de la hiperconectividad y la desconfianza institucional. No se moviliza por eslogans vacíos, se moviliza por causas que le atraviesan, como el racismo, los feminicidios, la crisis climática, la salud mental, la falta de vivienda. Esta generación no se cree la idea de en el mérito como un dogma, no habita en mundos binarios, no se deja seducir por la idea del esfuerzo como un castigo o como un premio. Vive en clivajes, en intersecciones, en contradicciones y desde ahí construye sus propias formas de resistencia. Por eso hubo tan pocos jóvenes en la marcha del 15 de noviembre, porque muchos de ellos no se identifican con la estética blanca, patriarcal y ambigua de quienes dicen no soy ni de izquierda ni de derecha, pero no se ven representados en eslogans como libertad, patria y familia. Esta generación no se ve ahí, que además excluye más de lo que incluyen. La generación Z no es frágil, es crítica, y si una mayoría no marchó, no fue por indiferencia, fue por dignidad. Porque si marchar ante la situación es válido,
muy válido, y aquí quiero ser muy puntual. Estoy a favor de marchar cuando algo indigna, estoy a favor de exigir acción. Lo hice yo misma por los 43, lo he hecho en los 8 de marzo y en diversos momentos. Pero ¿por qué he señalado entonces la supuesta marcha de la generación Z? ¿Y por qué le digo supuesta? Porque entre pancartas ambiguas y eslogan vacíos hubo una imagen que dolió especialmente a esta generación que decía representar. No hablo de los chavorrucos marchando, sino a la que dijeron que supuestamente era la generación Z. ¿Qué imagen? La bandera del sombrero de paja. La Mugiwara flameando en una marcha que no representa sus valores. Para quienes crecieron con One Piece y quienes son fans, saben que esa bandera no es un mero decorado. Es símbolo de esperanza, de libertad, de rebeldía contra la tiranía de quienes oprimen a los más vulnerables. No porque Luffy sea un revolucionario político, sino porque su tripulación defiende a los oprimidos, libera pueblos, rompe cadenas. Verla usada por políticos que jamás han defendido a nadie que no sean sus propios intereses, por partidos que han gobernado, por favor no lo olvidemos, con corrupción, con violencia, es una traición simbólica. La Mugiwara no es su propaganda, no representa los valores ni del PRI ni del PAN, no representa a quienes usan bots y autobuses para simular un apoyo en una marcha. Entonces, si vas a levantar esa bandera, si la vas a poner en tu perfil, hazlo por causas justas. Hazlo por los 43, por las madres buscadoras, por los pueblos que aún esperan justicia y sí también por Carlos Manso. Solo que si algo enseñó Luffy es que la libertad no se compra y no se negocia con quienes son los opresores. No importa de qué color. Lo que pasó en la marcha fue grave. Más de 100 policías heridos, muchos periodistas agredidos, 29 detenidos, personas con discapacidad violentadas, consignas lamentables como yo no era machista, pero tal, o pintas como en el Palacio Nacional que no vale la pena ni repetirlo. Eso no son protestas, eso es odio. Y cuando el discurso se llena de frases como vamos a hacer Venezuela, fuera ideología de género, basta de bebés, ya no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una avanzada ultraconservadora que está utilizando y colgándose el movimiento para expresar sus consignas. Entonces, ¿dónde queda eso de apartidista? Ahí te puedes dar cuenta que no era una convocatoria partidista. Y hay un joven llamado Ed Andrade, me parece que es del PRI, que fue señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los agitadores y de los convocantes, no con intereses ciudadanos o representantes de una generación, sino de una organización política. Y bueno, este joven, Ed Andrade, responde lo siguiente, escuche. La marcha de este sábado es solo el principio del movimiento de los jóvenes. Y no tenemos partidos, no tenemos colores, no tenemos un líder y mucho menos tenemos financiamiento. Investigue bien, presidenta, porque yo no he militado ni milito en ningún partido político. No ha militado en ningún partido político, nos dice, no pertenece a ninguno, señala que todo es ciudadano, que es apolítico. Pues tal vez no, eso de que no tiene partido político, no sé, lo que yo creo que no tiene es memoria. Escuche. Estamos en Tepa Hidalgo, de donde va a salir la siguiente presidenta de México para ver el apoyo que tiene aquí. Pero sí hay que decirlo, sí hay que reconocerlo, ¿no? O sea, que dicen que sí formo parte de un partido político y sí estoy convocando y sí soy de un sector de la oposición, pero ¿por qué esconderlo? Pues eso no abona en todo caso, así fuera cierto que la convocatoria es apolítica, a creerlo. Pues ahí lo tiene usted, para muestra un botón. En esta ocasión la derecha se ha disfrazado de ciudadanía, como usualmente lo hace cualquier partido que es opositor. Lo hicieron los opositores en su momento. Se disfrazó de juventud esta derecha, se disfrazó de rebeldía. Pero si los voceros son Salinas Pliego, Vicente Fox, entre otros personajes, y si
son personas que usan eslogans que son ambiguos y las propuestas son inexistentes más que quitar el partido en el poder y no hay un proyecto de nación, entonces no te convocaron a marchar por justicia, te convocaron a marchar por recuperar el poder. ¿Quién gana con esto? Pues los mismos de siempre, la élite de siempre, los que quieren regresar al poder sin tener que rendir cuentas, los que nunca marcharon por los 43, los que nunca defendieron a las madres buscadoras, los que usan a la juventud como peones y como carne de cañón. Y eso, hay que decirlo. ¿Qué hacer entonces? Si tienes indignación, bien. Si quieres marchar, hazlo. Soy de las primeras que lo hace, pero hay que hacerlo con conciencia, con información, con dignidad, no dejándose usar como peón por ningún partido, no siendo títere de quienes solo quieren votos. No levantes banderas que no entiendes ni conoces nada de ese contexto. Lee, cuestiona, infórmate. No marches por eslogans vacíos. No seas títere de quienes solo quieren votos. Y si vas a levantar la bandera Mugiwara, que sea por causas justas y que sea por las causas que defiende, no por los dragones celestiales. ¿Cuál es la verdadera rebelión? La generación Z no es un hashtag. Es una fuerza crítica y si va a marchar, lo hace por justicia, por una verdad, por libertad de gozar todos y todas de derechos y oportunidades por igual. La generación Z no es la fachada, es la consecuencia.